Bendiciones, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder compartir con usted una vez más una entrega de este contenido que hacemos en este canal, con el propósito de que usted sea bendecido. Así que siempre se lo decimos, siempre lo recordamos, porque entendemos que es importante que podamos saber cuál es el propósito por el cual estamos aquí y por qué hacemos esto. Es con el propósito de edificar, con el propósito de que podamos crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, yo le pido que lo haga, comparte el contenido si quiere hacerlo, coméntelo también y así podemos interactuar, podemos tener alguna interacción en la medida que usted comenta este contenido siempre. Los que nos siguen saben que de alguna manera pues tenemos comunicación, tenemos contacto y podemos pues eh, hablar y dialogar sobre la palabra y las interrogantes que muchas veces surgen con los temas que traemos. Yo quiero hablar de un tema que yo sé que será interesante o lo es desde el punto de vista pues bíblico, desde el punto de vista incluso filosófico quizás y teológico, porque yo quiero hablar de la verdad, la verdad. Y esto es un tema que ya yo lo he discutido en muchas partes con muchas personas, porque la verdad pues ha caído en un plano subjetivo por muchas personas. Personas que tienen ideologías, que se creen muy entendidos de muchas cosas, han querido establecer la verdad en un plano de relatividad y de no absolutismo. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia y usted ve la importancia que hay en la verdad, entonces usted se va a dar cuenta el por qué hay personas o el mismo Satanás quiere ocultar la verdad. Si nosotros nos trasladamos al principio del problema del pecado aquí en la tierra, nos vamos a dar cuenta de que lo que Satanás hizo fue tergiversar la verdad que ya Dios le había dicho a Adán en el huerto del Edén. Y cuando él tergiversa la palabra, entonces manipula y lleva a Eva a una avaricia por aquella fruta prohibida y a una codicia donde ella pensó que podía hacer lo que Satanás le decía, igual como pasó con aquellos ángeles que acompañaron a Satanás en la caída. Entonces, la verdad tiene un problema profundamente espiritual, pero también hay un problema de aceptación de la verdad. No es solamente que yo puedo decir que la verdad es relativa, sino que yo puedo aceptar la verdad cuando yo puedo experimentar este acontecimiento. Hoy en día la gente reniega de la verdad, la gente no quiere aceptar la verdad. Un gran porcentaje de la humanidad vive bajo preceptos de mentira, bajo unos lineamientos que no son lo que Dios ha establecido y por lo tanto carecen de veracidad. Una de las grandes confrontaciones entre Satanás y Jesús tiene que ver con el fundamento de la verdad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el pasaje de Mateo capítulo 4, donde Jesús está en el desierto, que Satanás con la misma palabra trata de llevarlo a una tentación y, y llevarlo a fallar, apartar a su propósito. Lo que nos encontramos es una batalla entre la mentira y la verdad. Satanás, padre de mentira, dice la Biblia, es un mentiroso desde el principio, y Jesús, la verdad revelada al hombre, quien es el mismo Dios, la palabra, el verbo, el logos de Dios, materializado, mostrando una verdad absoluta, mostrando la imagen de Dios. Entonces, nos encontramos con una oposición entre la mentira y la verdad. ¿Por qué el hombre no quiere aceptar la verdad? ¿Por qué el hombre prefiere vivir en la mentira? ¿Por qué el hombre quiere establecer una relatividad en verdades absolutas, como el caso de Dios o el caso de otros temas que podemos mencionar? Miren, todas las cosas, la Biblia dice que están hechas por la palabra de Dios.
La palabra de Dios contiene en ella la verdad absoluta de todas las cosas. Puede ser en ciencia, puede ser a nivel teológico o filosófico. El contenido de la verdad lo posee la palabra expresada por el Dios Todopoderoso. Y es tan poderosa la verdad que la verdad es la que le da libertad al hombre. Mira hasta dónde llega el poder de la verdad. No solamente un poder creador, que lo vemos en todas las cosas, que tienen contenido de la verdad de Dios manifestada en su creación. Y ellas dan testimonio de Dios porque ellas son verdaderas. Jesús decía, las palabras que yo le he hablado son espíritu y son verdad. O sea, la verdad no es subjetiva desde el punto de vista espiritual como Dios la revela. La verdad es relativa o subjetiva desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de aquellos que no quieren aceptar verdades que ellos entienden que para su vida no son necesarias o que prefieren vivir en un engaño, en una mentira, para acomodarse a situaciones o para recibir algún tipo de beneficio, no apegándose a la verdad, sino a la mentira. Y eso es lo que vemos hoy en día. Vemos cómo la gente vive en un constante mentir, en un constante engañar, en un constante manipular y tergiversar inclusive la verdad. Eso no es fortuito, porque el pecado trae la mentira y trae la esclavitud al hombre. El hombre vive en esclavitud del pecado, pero también vive en una falsedad creada por la mentira. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús viene a la tierra a traer la verdad divina, la verdad de Dios, y a revelársela al hombre. Por eso dice, por ejemplo, Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero ¿libre de qué? Si los mismos que estaban allí con Jesús cuando profería esta palabra decían, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Abraham le decía, y Jesús le decía, ustedes son mentirosos también, porque ustedes hacen la obra de Satanás. Mire qué terrible es esto, que la Biblia dice que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Y como Dios es veraz y sea todo hombre mentiroso, desde que usted dice que usted no peca, desde que usted dice que usted no tiene de qué arrepentirse, desde que usted dice una serie de cosas que la gente se justifica para no aceptar la verdad de Dios y cambiar su vida, automáticamente está entrando en la mentira. Esto es un tema que se profundiza mucho en él, porque hay quienes dicen la verdad tuya no es la verdad mía. Tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, y lo hacen subjetivo y lo hacen relativo. Pero el absolutismo de la verdad lo muestra Dios a través de Jesús, que no hay otra verdad, que la única verdad que el hombre debe de abrazar y recibir es que existe un Dios todopoderoso que entregó la vida de su Hijo Jesucristo por nuestra salvación, o sea, por librarnos de la mentira y del pecado, para llevarnos a la verdad y la salvación, la liberación de estas cadenas que nos ataban por la desobediencia a Dios. Entonces lo que nos encontramos es con una batalla entre la mentira y la verdad, en la cual la mentira no puede ganar porque donde llega la mentira es despejada. Muy diferente a donde llega la mentira, la verdad sigue siendo la verdad. La verdad es un absoluto. La verdad es un absoluto. Si yo digo que ahora mismo yo estoy en República Dominicana y que mi nombre es Víctor Almanzar, eso nadie lo puede refutar. Es una verdad absoluta. Yo estoy aquí y ese es mi nombre que me pusieron mis padres. Entonces, a partir de ahí, la verdad no es relativa ni es subjetiva. Usted podrá decir lo que usted quiera, pero al final de cuentas es la verdad. Entonces, la verdad no cambia. La verdad se constituye en un absoluto, no tiene probabilidad posible. O sea, la mentira hay que probarla, la verdad no, la verdad ella misma testifica de ella, de que es veraz. Y esa es la diferencia entre Satanás, esa es la diferencia entre las tinieblas y la luz. Esa es la diferencia entre los hombres de Dios y los que no lo son. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, que defiende la verdad, levanta la verdad
establece la verdad. Por eso es que cuando la iglesia, el Señor la envía a predicar el evangelio, no es más que a propagar la verdad de Dios que ha sido revelada al hombre. Una verdad que la trajo Jesucristo. Y cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, está hablando de eso. Entonces, cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la palabra del Señor y usted tiene el conocimiento de Dios, usted está siendo liberado, está siendo libertado. Pero libertado no por una espada, no por un fusil, no por una ideología, sino por la verdad que establece todas las cosas en el orden que su creador lo estableció. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdad en un mundo lleno de mentiras, ¿qué es lo que estamos viendo? Que para el mundo lo correcto es hacer lo que las demás personas hacen, aunque no sea lo que Dios estableció. Y la gente vive en una mentira y se engaña a sí mismo. Vende la imagen de que está bien, aunque no lo esté. Quiere mostrar que es o que no es tal cosa que no es. Y vive una vida de engaño, vive una vida de mentira. Vive una vida haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos la verdad en contraposición con la realidad del hombre, la realidad es creada por una serie de mentiras o verdades. O sea, la realidad no es absoluta porque la realidad puede cambiar. La verdad no cambia, la verdad siempre es lo mismo. Es un absoluto. Entonces, cuando entramos al absoluto de la verdad, es lo que Dios ha querido transmitirle al hombre desde el principio de la creación. Por eso todo fue hecho por la palabra, porque la palabra contiene la verdad de Dios y esa verdad de Dios llega a nosotros para libertarnos de la mentira que Satanás ha liberado en la tierra con el propósito de esclavizar al hombre. Entonces, cuando usted ve en la Biblia, por ejemplo, que la realidad de Job era de morir, ya como habían muerto sus hijos y se había destruido toda su vida, la verdad de Dios era que le iba a restaurar y le iba a dar 3 veces más lo que tenía. La realidad del mundo mostraba quizás a un Daniel que los leones se lo iban a comer en aquel foso. Sin embargo, la verdad de Dios era que aquellos leones le iban a acomodar el sueño y que él se le iba a levantar y esos leones no le iban a poner ni siquiera una uña encima. La realidad del mundo en cuanto a José, por ejemplo, era que iba a ser preso quizás todo el tiempo, esclavizado. Sin embargo, la verdad de Dios era que lo iba a poner en el palacio para ser administrador de todo. La realidad del mundo está compuesta de acontecimientos que muchas veces la mentira incide en ellos, mientras que la verdad de Dios revela las profundidades del conocimiento divino y del propósito y el plan perfecto que Dios tiene para con el hombre. La verdad de Dios sobre tu vida va a reinar sobre la realidad que el mundo establece. El mundo quizás diga, ese es un vil, es un menospreciado, no hay nada que hacer, ya se perdió, no hay forma de restaurarlo. Pero la verdad de Dios dice que Él toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. La mentira del mundo puede decir no tiene fuerza, no se va a levantar, no hay nada que hacer, está débil. Sin embargo, la Biblia dice que Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Esa es la verdad de Dios. La verdad de Dios trasciende la realidad del hombre y trasciende la conceptualización de los hechos en cuanto a acontecimientos, sino que va al principio y al origen de las cosas. Y la verdad de Dios establece un cambio sobre la realidad, porque la realidad sí es subjetiva y relativa, la verdad es absoluta. Entonces, cuando entramos en la discusión entre la mentira y la mentira no existe, por lo tanto, lo que usted crea o imagina o quiere establecer como una verdad, al final de cuentas simplemente será una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque si no es verdadero, no es veraz, no existe, no es real. La verdad despeja las ilusiones, despeja las falsedades y por lo tanto establece una existencia verdadera de las cosas y un acontecimiento preciso de las cosas. Entonces, cuando yo hablo de la verdad como un absoluto, entra Dios en este tema. Dios es una verdad absoluta. Satanás es el padre de mentira y del engaño. Todo el sistema que el mundo tiene establecido por el cual se rige de espalda a Dios, conforme a condiciones que Satanás ha introducido en el hombre
para venderle al hombre de que el hombre puede ser un Dios de su vida o de la tierra y que el hombre puede tener un poder inimaginable cuando bíblicamente el poder le pertenece a Dios, la majestad y la gloria le pertenece a Dios. Y Satanás, el mismo engaño que desde el principio del pecado enarboló, lo sigue enarbolando hoy en día. Y mucha gente está viviendo en la mentira y detrás de la mentira. Sin embargo, la verdad de Dios es la que le trae la verdadera libertad al hombre. El que conoce la verdad será verdaderamente libre. Hay una falsa libertad, así como hay una falsa verdad. Y usted dirá, ¿cómo una falsa verdad? Sí, porque la gente hace su verdad de la mentira. Y como decía alguien que discutía conmigo este tema, la verdad tuya no es la verdad mía, pero la verdad absoluta es una sola. La verdad absoluta es una sola. A que las personas no quieran recibirla, eso es otra cosa. Tú puedes recibir la verdad o no hacerlo y seguir viviendo la mentira. Hay personas que no quieren recibir a Cristo. Hay personas que no creen en la palabra de Dios. Hay personas que no creen en Dios y se denominan ateos. Sin embargo, el absoluto de Dios es imposible de negar, aún para los ateos, porque la sola negación de algo inexistente es un absurdo. Y este absurdo, el hombre lo ha hecho patente en su vida, de vivir como necio y no como sabio. El sabio busca la verdad. El necio prefiere vivir en la mentira, vivir engañado, vivir manipulado y vivir en un mundo lleno de esclavitud, incluso siendo el mismo esclavo, creyendo que es libre. Porque la falsa libertad es que el hombre cree que es libre mientras es esclavo. Por eso Jesús decía, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, no falsamente, sino verdaderamente, porque hay una falsa libertad. Y esa falsa libertad es la que está llevando al hombre a tener ideologías vanas y aberraciones en su vida, de creerse que él es lo que no es y se miente a sí mismo. Gente que se cree mujer siendo hombre, gente que se cree animal siendo un ser humano, gente que cree cualquier cosa y la establece en su vida como una verdad cuando realmente es una realidad falseada por el pecado, por la mentira y la degradación que esto trae a la vida del ser humano. La verdad de Dios nos dice quiénes somos. La verdad de Dios nos dice cuál es el propósito de nuestra existencia. La verdad de Dios nos dice por qué estamos aquí. La verdad de Dios nos dice hacia dónde vamos. La verdad de Dios nos dice quién es Él. La verdad de Dios nos revela a Jesucristo. La verdad de Dios nos revela su palabra y los misterios que ella encierra. La verdad de Dios nos da dirección. La verdad de Dios nos saca de la incertidumbre. La verdad de Dios nos da fe. La verdad de Dios nos saca del pesimismo y de la mentira y del engaño. La verdad de Dios nos lleva a una vida de excelencia. La verdad de Dios nos lleva a una vida de santidad. La verdad de Dios nos lleva a un camino correcto. La verdad de Dios nos lleva a la salvación. Y conocer la verdad nos da la verdadera libertad. Yo estoy hablando de la verdad absoluta de toda la creación que se llama Dios. Nadie puede negar a Dios y el que lo niega entra en un absurdo porque la mentira se hace patente en su vida. Toda la creación, dice la Biblia, da testimonio de Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. ¿Por qué? Porque es una verdad. Y lo que la información creadora hace es transmitir la verdad, que revela el origen, el propósito de todas las cosas. Dios nos hizo para ser a su imagen y semejanza. Y esa es una verdad que a Satanás le choca en su cara, porque Satanás quería subir al trono de Dios y ser igual a Dios, y esto no se le concedió. ¿A quién se le concedió ser a imagen y semejanza de Dios? Al hombre. Usted tiene que conocer la verdad. Y la verdad no es que usted es un animal. La verdad no es que estamos aquí por accidente. La verdad no es lo que le ha vendido el mundo ni la ciencia quizás o algunos pensadores. La verdad es que Dios creó al hombre, que Dios hizo al hombre con propósitos de vida eterna, que Dios hizo al hombre para ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo en un cuerpo celestial, que el hombre ha sido constituido por Dios rey y sacerdote del reino de los cielos, que el reino de los cielos es una dimensión espiritual donde no hay necesidad de las cosas materiales que nosotros nos aferramos aquí en la tierra,
que Jesús vino a la tierra, siendo el mismo Dios, se hizo hombre y reveló ese gran misterio de una verdad absoluta, que aún después de la muerte tenemos vida. Resucitó y mostró que existe algo más allá de lo que la gente ve en una realidad falseada, como dirían algunos cinéfilos, en un tema quizá de alguna película de ciencia ficción. Viven en una simulación. Y esa simulación es la mentira más grande del diablo, donde el hombre vive en la tierra como títere de Satanás. Vive en la mentira y vive en el engaño y en la esclavitud. Por eso, cuando usted viene a Cristo, los ojos le son abiertos. Comienza a ver espiritualmente y a desconectarse de la matriz que el mundo encierra en el pecado, donde la gente vive en una programación de Satanás para vivir una vida material, egoísta y muchas veces hasta atea, sin Dios, o escéptica, o quizás fuera del orden divino por no querer aceptar la verdad. La verdad es un absoluto. La verdad no tiene probabilidad posible. Hay quienes dicen, tú deberías probar la existencia de Dios. El que tiene que probar la no existencia de Dios es el que no cree. Porque para el que cree, Dios no hay que probarlo. Dios es una verdad patente. Por eso la Biblia dice, desde el principio, en el principio, o Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No empieza diciendo, ¿existe un Dios? ¿Quién creó la tierra? No. La Biblia empieza diciendo, en el principio creó Dios, o Dios creó en el principio los cielos y la tierra. La Biblia da por sentada la existencia de Dios. No trata de probarla, porque la verdad no hay que probarla. La verdad, usted la acepta o no lo acepta. Le guste o no le guste, la verdad es la verdad. Usted la quiere aceptar, la acepta. Usted no la quiere aceptar, usted tiene problemas porque entonces vivirá en la mentira. Y la mentira, como no es una realidad, no lo va a llevar a ningún lado. Por eso Jesús decía, fuera de mí, nada podéis hacer. El que vive en la mentira, todo lo que haga es igual que lo que hace la muerte. Nada. Vive fuera de la verdadera, valga la redundancia, realidad. Y cuando hablamos de la verdad, tenemos que hablar de Dios, que es una verdad absoluta. ¿Usted quiere comprobar la existencia de Dios? Crea que Dios existe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y Él es galardonador de lo que le busca. Jesús vino a revelar la verdad. Y yo quiero que a usted se le quede fijado en su mente esto. Si usted todavía no es creyente, no ha aceptado a Cristo y se choca con este video, entienda que hay una verdad absoluta, que todas sus interrogantes tienen respuestas en Dios, que lo que la ciencia no puede responder, la palabra de Dios, el mismo Dios, la teología la puede responder. Lo que la filosofía se pregunta desde tiempos remotos, como quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de la vida, tiene respuesta en Dios. Todas las preguntas existenciales, todas las preguntas e interrogantes que el hombre se pueda formular, la verdad de Dios despeja toda interrogante. Mientras que la mentira envuelve al hombre cada día más en el pecado, en el error, en el engaño y finalmente lo lleva a la destrucción. Jesús vino a hacernos libres de la mentira, libre del pecado. Y todo esto con la verdad de Dios revelada. El reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Arrepiéntase, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, vuestros errores, y vengan de parte del Señor tiempo de refrigerio. Y la verdad de Dios nos haga libre en todas las dimensiones posibles de nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Podamos vivir en libertad, sin pecado, pero viviendo una vida en santidad. La verdad, usted la recibe o no, pero nunca dejará de ser la verdad. Dios es la verdad absoluta de todas las cosas y Jesús es la comprobación, la revelación de esa verdad. La verdad no tiene probabilidad posible. La verdad se acepta o no. El que usted quiera cambiar o tergiversar la verdad, lo que lo hace es un mentiroso. Eso es Satanás
y todos los que lo siguen en el mundo y viven conforme al sistema mundano y diabólico. El que vive conforme a la doctrina bíblica, a la palabra de Dios, en obediencia a su Creador, vive en un camino de justicia, de paz y de amor, que solamente la verdad puede darlo, porque ella es la que da la libertad. Dios te bendiga. Espero que la verdad de Dios ilumine tu vida, te dirija y le dé sentido a tu existencia. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un placer compartir esta breve palabra con ustedes, esperando que usted se suscriba a este canal, comparte este contenido y coméntelo. ¿Cuál es su verdad? ¿Usted no acepta la verdad? ¿Le duele la verdad? ¿Es difícil de aceptar la verdad? Sí, muchas veces. Pero la verdad liberta. Que vive en la mentira todo el tiempo, vive en angustia. Así que vamos a ser libres, conociendo la verdad. Busque de Cristo, busque de la palabra del Señor, acepte a Dios en su corazón y viva una vida plena, una vida con propósito, una vida conforme al diseño del gran creador divino que es nuestro Dios. Hasta la próxima. Un placer. Esperamos vernos en una próxima entrega. Si el